Y el mejor líder, Juan, es el que va siempre atrás del equipo, no el que va adelante. Porque un líder que siente que va adelante y que va manejando al equipo de trabajo de manera indiscutible, lo que está haciendo es generando una dependencia de él. Ahí hay una frase que es fundamental en el liderazgo y es que tenemos que ser duros con los problemas y suaves con las personas. Porque detrás de cada situación hay un ser humano. Pero el primer trabajo que hace un líder de manera indiscutible es trabajar en el autoliderazgo. Yo no puedo trabajar con los otros si primero no he hecho un trabajo conmigo. Claro. Y hay 3 elementos fundamentales en los que yo tengo que trabajar como líder desde la inteligencia emocional. El primero es la autoconciencia. Bueno, bienvenidos a un episodio de La Pizarra Táctica. El día de hoy estaremos con Marta. Ella es coach profesional de equipos de trabajo. Y bueno, Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Juan, ¿cómo estás? Pues complacidísima de estar acá compartiendo este espacio contigo y con todas las personas que nos están viendo, porque creo que el tema que nos reúne es un tema muy interesante desde el liderazgo y los equipos de trabajo. Bueno, Marta, si quieres, para que la gente te conozca, puedes contar un poquito de ti, qué haces, qué te dedicas. Pues Juan, soy psicóloga, experta en el manejo de todos los equipos de trabajo, soy experta en acompañar líderes para potenciar a sus equipos y lograr siempre buenos resultados y equipos de alto desempeño. Qué bueno, y va por la línea de lo que nosotros buscamos en La Pizarra Táctica, que es más que todo brindar herramientas de liderazgo, demás, porque un entrenador es un líder. Entonces, acá empieza mi primera duda y es saber cuál es el mejor tipo de liderazgo, porque entonces uno escucha que tal profe le gusta ser el más directo, el más lejano. ¿Cuál es el mejor tipo de liderazgo? Pues mira, Juan José, yo te digo que no hay un mejor estilo de liderazgo. En el liderazgo siempre va a depender de acuerdo con el equipo, con las circunstancias del equipo, con las personas que tú estás acompañando, vas o no a adaptar tu estilo de liderazgo. Podría contestarte, el mejor estilo es el adaptativo. Cuando como líder soy capaz de leer las circunstancias de quienes son integrantes de mi equipo, porque una persona nueva necesita un tipo de acompañamiento distinto, alguien que está entrando al equipo de trabajo, una persona que ya es muy experta necesita otro tipo de acompañamiento, una persona que está desmotivada necesita otro tipo de acompañamiento de su líder. El verdadero liderazgo es cuando yo como líder tengo la capacidad de leer el mundo del otro y entender el mundo del otro desde el otro para acompañarlo y desde ese lugar poderlo impulsar en determinado momento, Juan. O sea, lo que tú estás diciendo es intentar entender a quién tenemos al frente y ser cercano dependiendo de las circunstancias, ¿cierto? Así es, Juan. Así es, y la empatía es muy importante, pero la empatía entendida como la capacidad que tiene el líder para entender el mundo del otro desde el otro, no desde mi propio mundo. Y para lograr entender el mundo del otro desde el otro, la habilidad más grande que tiene que desarrollar un líder necesariamente tiene que ser su habilidad para preguntar, para profundizar, para indagar, para entender el contexto del otro y en esa medida poder ir avanzando y acompañando e impulsando el trabajo que está haciendo la otra persona. Creo que es de las habilidades más grandes, una buena comunicación y una capacidad empática para conectar con el otro. Seguramente así va a poder impulsarlo mejor. Marta, fíjate que ahí yo tengo una duda. El líder debe ser querido, debe ser temido. ¿Cómo se debe percibir un líder frente a un grupo? Pues Juan, esa última palabra que utilizaste, siento que es demasiado compleja. Es una palabra que nunca va de la mano con el liderazgo y es generar temor. Un líder debe inspirar respeto. Un líder debe inspirar a sus equipos de trabajo para que de verdad lo sigan en determinado momento. Debe orientar, debe acompañar, debe ser firme en el fondo y siempre debe ser suave en la forma. Porque cuando un líder genera temor, no es un líder.
Está siendo un jefe, está siendo autocrático, no está ejerciendo un liderazgo, sino que sencillamente está imponiendo un punto de vista. Y cuando eso pasa, corta la comunicación, corta la capacidad del otro, y entonces en esa medida empieza a tener un equipo de personas que hacen caso. Literalmente que hacen caso, que no pueden opinar, que no dan su punto, que no dan lo mejor de sí. Yo lo miro en el campo de juego. Imagínate un equipo de jugadores temerosos de lo que les va a decir quien los está liderando. ¿Va a influir directamente en el rendimiento? Totalmente, Juan, totalmente. Yo creo que de las cosas más importantes que tiene que entender un líder es que en un equipo de trabajo, por un lado, hacemos la tarea. Sí. Por otro, y la tarea aquí es cómo jugamos y cómo llegamos a un resultado, ¿verdad? Y por otro lado, todos los equipos de trabajo de manera indiscutible se relacionan. Mientras hacemos la tarea, nos estamos relacionando. Y hoy día los líderes tienen que entender algo que es muy importante. Sí. Hay que trabajar tanto en la relación como en los resultados, en los objetivos y en las metas. Tú no puedes descuidar la relación, porque en el momento en que se descuida el relacionamiento del equipo, el desempeño cae y el resultado no se logra. O sea, perdón, te interrumpo. O sea, hay que ser cercanos. Sí. O sea, y por lo menos en opinión propia, yo juego fútbol también, yo me preparo como entrenador, pero aún así juego. Y uno siente que es muy importante el que te pregunten cómo estás. O sea, el día a día. Es que, a ver, mira, acá han venido profes y todos parten de lo mismo. El ser humano que se dedica al fútbol. Y yo siento que va muy de la mano con lo que tú quieres decir. Y ahí es donde yo quiero, digamos, para mover un poquito la línea, saber cómo uno maneja entonces el ego también del jugador. O sea, del ser humano. Hablemos acá en términos del ser humano. Cómo uno maneja el ego, porque considero yo que si uno se aprovecha de ese ego, potencia a la persona, pues puede salir algo fenomenal. Pero si se lo cortas, puede también cortarte tu camino como líder. Así es. Fíjate que manejar el ego es muy importante, porque todos los seres humanos tenemos un ego. Claro. Porque todos creemos en nosotros mismos, todos sabemos que tenemos unas capacidades. Y yo pienso que parte del reto de un buen líder es potenciar ese ego y llevarlo de una buena forma, llevarlo en una buena línea, para que definitivamente cada vez el jugador pueda salir a la cancha y entender, lo más importante es entender que no está solo. Es que yo no juego con mi ego, yo juego con un equipo, ¿cierto? Porque si yo salgo a jugar con mi ego, pues armamos todo un desastre en el equipo de trabajo. Y como líder, fíjate que también es muy importante manejar el ego, porque a veces el ego en el líder del equipo puede hacer que brilla tanto, que lo que hace es opacar la luz de los otros. Un buen líder tiene que manejar su ego, y el mejor líder, Juan, es el que va siempre atrás del equipo, no el que va adelante. Porque un líder que siente que va adelante y que va manejando al equipo de trabajo de manera indiscutible, lo que está haciendo es generando una dependencia de él. Y el día que no está, el equipo se desencuaderna. Entonces, el mejor líder es el que está atrás, el que da autonomía, el que permite que la gente sea y que la gente conecte. Que se sienta valorada. Que se sienta valorada. Y fíjate que esa valoración viene desde lo que tú decías. Cuando el jugador llega, yo no puedo desconocer en qué condiciones llega hoy. ¿Sí? Claro. Porque si yo llego, no sé, con un tema emocional, llega el jugador con un tema con la novia o con la mamá o con el papá, en su entorno personal, eso va a entrar a la cancha. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es regular cómo está el jugador, cómo se encuentra en ese momento. Si tengo que abrir algún espacio conversacional, seguramente lo tengo que abrir. Si tengo que tomarme como líder 1 o 2 minutos, no estoy perdiendo el tiempo, estoy invirtiendo en contribuir con la otra persona para que se regule, para poder entrar a jugar, ¿sí? Claro. Si estando en la cancha pasa algo, hombre, y si tengo que sacarlo por un momento, tengo que conversar con él, lo tengo que hacer. Definitivamente vuelvo a la empatía, hay que entender el mundo del otro desde el otro para potenciarlo. Fíjate que yo estoy muy de acuerdo en entender al otro, y acá yo tengo una duda de hacerlo sentir valorado. Tú decías que salir, o sea, sacarlo y hablar con él. El tema de la retroalimentación, ¿tú crees que debe ser
señalar, bueno, o sea, no lo usemos tan en términos señalar, sino que entonces está todo el grupo al frente, digo que tal la están barrando, o es mejor a veces cogerlo por aparte y hablar con él, ¿qué es lo mejor? ¿O es también súper adaptativo? No, Juan José. En términos de retroalimentación, tú felicitas en público y corriges en privado. Eso siempre tiene que tenerse en cuenta. La felicitación es en público y al hacer una corrección en privado, hacer una retroalimentación, traes al jugador aparte y tienes que tener una estrategia para dar una retroalimentación. Creo que es de las cosas más importantes que hay, que en un segundo ya te las voy a contar. Pero cuando tú tienes que, en determinado momento, retroalimentar al equipo como equipo, no hablas de las identidades personales, no hablas de nombres propios, dices el equipo, porque es que un equipo es un ser vivo. Claro. Un equipo tiene unas características muy particulares, un equipo tiene un ADN propio y el equipo lo tenemos que ver como una entidad. Y cuando yo tengo que corregir al equipo y tengo que recalcular algo con el equipo, le hablo al equipo. Digo, como equipo estamos haciendo, como equipo no estamos haciendo, no estamos llegando. Pero ya, si hay algo particular, traigo a ese jugador, aparte tengo una conversación fundamental con él y en esa conversación yo tengo que tener varias cosas en cuenta. Antes, como líder, de entrar a dar una retroalimentación que puede ser por algún aspecto que no es positivo, el primero que tiene que regularse es el líder. El primero que tiene que prepararse para tener la conversación es el líder. Porque si yo estoy desencajado emocionalmente, pues voy a entrar a la confrontación, puedo generar un conflicto, puedo generar temor en el otro porque yo no estoy preparado emocionalmente para tener una conversación. Totalmente. Entonces lo primero que tengo que hacer es regularme emocionalmente. Tengo que regular mi cuerpo, tengo que regular mis emociones, tengo que regular mi lenguaje. Una vez yo estoy regulado, yo tomé el control de mis emociones, puedo entrar a tener una conversación con el otro. Y en la medida que yo entro a tener una conversación con el otro, lo siguiente que tengo que hacer, Juan José, de manera indiscutible, es crear un contexto. Y cuando yo digo creas un contexto para hacer una retroalimentación, hay algo que es absolutamente importante y es darle el contexto de la jugada, lo que pasó, la entrada, lo que hiciste, lo que no hiciste. Eso genera un impacto en el equipo. Claro. Y yo le hago ese contexto para entrar a darle la retroalimentación que tengo que darle. Una vez yo genero el contexto, tengo que cuidar mi lenguaje como líder. Claro. Y cuando yo digo cuidar mi lenguaje, ¿a qué estoy haciendo referencia? Yo no puedo entrar generalizando. Tú siempre haciendo malas jugadas, tú nunca logras llegar. Claro. No, ni siempre ni nunca. No debo generalizar. Debo hablar de esa jugada y no debo hablar de 5 jugadas atrás, 6 partidos atrás, tú hiciste, no hiciste. Eso no tiene por qué pasar. Okay. Porque entonces, si no somos puntuales, nos desenfocamos y no logramos corregir lo que queremos corregir con la retroalimentación. Entonces, ahí hay una frase que es fundamental en el liderazgo y es que tenemos que ser duros con los problemas y suaves con las personas. Porque detrás de cada situación hay un ser humano. Y yo tengo como líder que cuidar a ese ser humano. Entonces, en esa medida, le doy la retroalimentación. Y una vez yo doy toda la retroalimentación, Juan, como líder, hay algo que es muy importante. Y es que le voy a dar la voz al otro. Claro. Lo voy a escuchar. Y cuando digo le voy a dar la voz al otro, lo voy a escuchar. Lo primero que tengo que hacer es llevarlo al plano racional. Y contarle y preguntarle, cuéntame qué estás pensando frente a lo que yo te estoy diciendo. Esto estamos hablando cuando lo sacamos, cuando estamos individualmente con él. Cuando lo sacas y estás individual, estás con él. Entonces ya le has hecho toda una retroalimentación, le has hecho ver los errores que pudo haber cometido en el juego, en las jugadas, en lo que sea, y le dices, después de que se lo haces ver todo, seguramente el jugador puede que no quiera hablar o diga mejor no lo voy a hacer, mejor me voy a quedar callado en determinado momento. Entonces tú le tienes que dar voz y ya te voy a decir por qué. Y le vas a preguntar, le vas a hacer 2 preguntas siempre. La primera es cuéntame qué piensas frente a lo que te estoy diciendo. Cuando yo le digo a alguien cuéntame qué piensas, lo estoy llevando al plano racional. Claro. Entonces, desde la racionalidad yo puedo entender la jugada, lo que hice, lo que no hice, la manera como actué o como no actué. Bueno. Y después de que tú le preguntas qué piensas, ahora lo vas a bajar al plano emocional. Y el plano emocional, y ahora cuéntame qué sientes. Claro. Porque el sentir es cuando sale la emocionalidad.
Y una vez ya tú le has permitido que te diga qué siente, y es muy importante, porque si tú lo dejas irse cargado emocionalmente, él se va a ir para el equipo. Claro. Y él me va a hacer un ruido en el equipo. El entorno porque se va a las afectar. emociones se contagian. Claro. Las emociones Sí. se contagian. Entonces va a ser un ruido en el equipo. Entonces, Claro. cuando yo le digo, dime qué sientes, yo ya estoy cerrando esa posibilidad de esa conversación que él está teniendo al otro lado. Claro. Y lo último que voy a hacer es que le voy a decir, vamos a construir un plan de acción para trabajar en esto y para mejorar. Porque Claro. yo tengo que generar todo un plan de acción. Y que se sienta tus apoyado. Claro, tus jugadas, tu entrenamiento, lo que vas a hacer. Y aquí estoy yo para ti, para acompañarte en este plan. Y fundamental, no solamente genero un plan de acción, sino que genero un cronograma de trabajo donde yo le voy a hacer un seguimiento para ver si efectivamente está transformando o no está transformando eso que queremos trabajar o eso que queremos mejorar, Juan. Esa es la estrategia para dar una buena retroalimentación. Totalmente, y estoy completamente de acuerdo. A mí me gustaría saber algo que yo siento que a un líder le puede costar. Tú mencionabas lo de tener inteligencia emocional cuando uno le va a hablar, porque es que, a ver, cuando hay una situación difícil, tener las emociones tranquilas, cuando uno quiere decirle algo que está afectando al grupo, que está afectando algo, es complejo. Pero ¿tú qué recomiendas para uno tener esa inteligencia emocional? ¿Cómo manejar la situación? Así como llevamos al jugador a una situación, ¿cómo nos podemos llevar nosotros como líderes, entrenadores, a una situación donde podemos ser también, diría yo, racionales, me corregirás, frente a la retroalimentación, frente el ser humano, jugador? Claro, Juan. Mira, lo que pasa es que ahí yo siento que tenemos que hablar un poquito de la teoría de la inteligencia emocional. Okay. Hay dos tipos de inteligencia emocional. Hay una inteligencia emocional que es la inteligencia emocional intrapersonal, que es la que tiene que ver contigo. Y hay una inteligencia emocional que es la inteligencia emocional interpersonal, que es la capacidad que yo tengo de manejar mis emociones para relacionarme con los demás. Pero el primer trabajo que hace un líder de manera indiscutible es trabajar en el autoliderazgo. Yo no puedo trabajar con los otros si primero no he hecho un trabajo conmigo. Claro. Y hay 3 elementos fundamentales en los que yo tengo que trabajar como líder desde la inteligencia emocional. El primero es la autoconciencia. Y es darme cuenta de lo que pasa conmigo, de quién soy, de cómo actúo, de qué me gusta, de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades de mejora. Porque pues todos los seres humanos tenemos fortalezas y oportunidades de mejora. Mis habilidades, mis competencias, mis inhabilidades, mis incompetencias, absolutamente todo. Por un lado. Por otro lado, lo segundo es la autorregulación. Y fíjate que hay algo muy interesante ahí. Por allá por el año de 1996, cuando Daniel Goleman desarrolla toda la teoría de la inteligencia emocional, a ese segundo elemento no lo denomina autorregulación, lo denomina autocontrol. 10 años después, cuando desarrolla la teoría de la inteligencia social, libro que tiene que leer todo líder, indiscutiblemente, él dice, somos seres sociales, entonces yo no me autocontrolo. Lo que debo hacer es autorregularme. ¿Cuál es la diferencia entre autocontrolarme y autorregularme? Cuando yo me autocontrolo, llega un factor desencadenante y me hace ponerme mal genio y yo empiezo a contener la emoción. Y aquí contesto tu pregunta, porque yo empiezo, ok, voy a contar hasta 10. 10, 9, 8, 7, 6. Me estoy conteniendo y de repente en el 5 me disparo y tengo todo lo que no te dije los otros 5 números. Mientras que cuando yo me autorregulo, es que entiendo que ese factor desencadena en mí una reacción. Y yo tengo que parar, respirar, poner mis sentipensamientos en un lugar distinto para reconectarme con la situación, tomando el control de la situación. Ese es el segundo elemento. Por eso es tan importante lo que yo te decía en la retroalimentación. Lo primero que yo tengo que hacer, indiscutiblemente, es regularme emocionalmente. Porque cuando yo tomo el control, tengo una conversación distinta contigo. Entonces, al tener una conversación distinta contigo, entiendo que lo que tú hiciste tiene que ver contigo, no conmigo, y no me lo tomo personal. Por más que estés impactando al equipo que yo estoy dirigiendo. No es personal, ¿sí? Fue la situación, pero no lo hiciste contra mí. Entonces el líder tiene que saber discernir eso para tener una mejor regulación. Y lo último es la automotivación.
Y fíjate que cuando en el ser humano hablamos de motivación, podemos hablar perfectamente de, fíjate que la raíz de la palabra motivación es la misma raíz de la palabra motor. ¿Qué hace el motor en una máquina? ¿Qué hace el motor en un carro? Lo mueve, lo impulsa, claro, lo dispara, ¿cierto? Entonces es muy importante cómo nos conectamos con esa motivación interna. En el ser humano hay dos tipos de motivación. Hay una motivación que es extrínseca, sí, y hay una motivación que es intrínseca. Si yo lo miro en el fútbol, pues la extrínseca es, no sé, son los premios, es el dinero, es lo que gana un jugador cuando lo hace muy bien. Pero la intrínseca es el gusto que siente cuando hace el gol. Claro. Eso no te lo da absolutamente nada. Es el amor de todos. Es el amor de todos. Por ellos todos es la están pasión. Ahí. Sí. Por eso están todos ahí. Claro. Y esa pasión es la que hace que si un día me llaman la atención, que si un día tuve un mal día, pues yo digo, bueno, es que hoy fue un mal día. Y mañana vuelvo. Fue un mal partido, pero mañana yo vuelvo y lo voy a hacer mejor. Claro. Entonces, sí, fíjate que esas son las tres cosas que tiene que trabajar el líder. Cuando él trabaja en esa inteligencia emocional intrapersonal, ya está preparado para trabajar con los demás. Entonces activa la inteligencia emocional interpersonal y ahí activa dos grandes elementos. Uno del que ya te hablé, que es la empatía, y el otro son las habilidades sociales. Y las habilidades sociales son las capacidades que tiene el líder para influir en los demás. Ojo que te dije influir, no manipular. Sí. Son completamente opuestos los términos. Y las dos habilidades sociales que debe desarrollar cualquier líder, pues una es el liderazgo indiscutiblemente y la otra fundamentalmente es el trabajo en equipo. Esas son las dos habilidades, Juan. No, y muy chévere porque fíjate, acá todos los profes que nos están viendo y demás, estas herramientas yo creo que es una ventaja que nosotros podemos tener. Por eso también dije, vamos a citar a Marta, que es profesional coach de equipos. Y fíjate, ahora yo me pregunto, hablamos de la automotivación, lo denominamos así, ¿cierto? Sí. ¿Cómo hacemos con la motivación del equipo? Porque yo siento que muchos profes se pueden identificar que las palabras de motivación día a día pueden perder hasta el valor. O sea, si todos los días yo intento el mismo discurso de vamos, de si sé más, puede perder el valor. ¿Qué tipo de discurso o qué tipo de liderazgo, podríamos decir, ayuda a esa motivación de un grupo, de un colectivo? Y es que fíjate que es muy importante conocer a cada integrante del equipo, conocer al ser humano que está siendo parte del equipo de trabajo. ¿Por qué es tan importante conocerlo? Porque es que la motivación, hablábamos de la motivación extrínseca, que son los premios, y de la motivación intrínseca, que es ese gusto y esa pasión por jugar. Entonces, lo que puede conectar a un equipo es cómo yo conecto mi proyecto de vida personal con lo que pasa en el campo y con el juego y con el equipo. Claro. Cada integrante del equipo tiene que conectar su proyecto de vida personal con lo que pasa. Cuando eso no pasa, hay una desconexión. Y al haber una desconexión, pues entonces no hay una motivación. Muy difícil. Para mantener viva la motivación, no es desde la palabra, no es desde el discurso que tú mantienes la motivación del equipo. Es desde identificar qué le gusta a cada persona, qué le hace feliz, porque hay personas que desde su motivación se orientan al logro y les gusta alcanzar la meta, llegar por el resultado. Hay personas que su motivación es muy afiliativa, entonces son más relacionales, les gusta conectar más con las personas y demás. Las reuniones. Y hay personas que su motivación es más de poder. Les gusta dirigir, les gusta en el campo, se nota el que quiere tener el liderazgo. Claro. Seguramente el capitán del equipo tiene que tener una buena motivación de poder. O si no, no sería el capitán. ¿Ves? Entonces el que, no sé, creo que es desde ese lugar que se logra esa motivación. No, buenísimo. Y fíjate que acá yo siento que esto ayuda a que el ser humano se sienta valorado, que así siento que de ahí parte lo más importante. Fíjate que yo investigué y hay una universidad en Estados Unidos que hizo una investigación, muy rápidamente la voy a contar para representar lo que es hacer sentir a una persona valorada. Cogen un grupo de estudiantes, cogen 3 profesores y les dicen, van a tener los estudiantes con el IQ más alto que pueden encontrar. Los profes entran, dictan durante un año, en su cabeza pensando que tienen los de IQ más alto.
ellos dicen, maravilloso, esta gente rinde increíble, es que se nota la diferencia, todos mejoraron en sus notas, maravilloso. Y después les dicen, efectivamente, todos era aleatoriamente, pero todos subieron su IQ. Y a eso es lo que yo voy. Entonces, ¿cómo podemos hacer sentir valorado? Porque sí es muy importante hacer sentir valorada a la persona, para que él rinda mejor. Como estos estudiantes subieron su IQ, puede que unos jugadores suban su nivel y a ver, si ellos suben el nivel, todos subimos el nivel. Entonces, ahí es saber cómo podemos hacer sentir valorado al que tenemos al frente. Pues mira, Juan José, yo creo que es desde el reconocimiento, es desde las victorias tempranas. No siempre el reconocimiento no sea solamente cuando ganaron el partido. Sí. Es que cuando no ganaron el partido también hicieron cosas buenas. ¿Sí? También hicieron cosas buenas y yo creo que siempre hay que darle ese reconocimiento a las personas. Eso que terminan agotados, terminan cansados y encima perdieron, terminan derrotados. Claro. Entonces eso... Valorar el esfuerzo. Así es. Okay. Así es. Buenísimo. Así es. Mira, Marta, para que empecemos a cerrar un poco la conversación, a mí siempre me gusta que para los que están escuchando se lleven algo para que ellos puedan aplicar. Hablaste del libro Inteligencia Social, sí, pero a mí me da la curiosidad de pronto una película que represente esto que estamos hablando, ese tipo de liderazgo, que alguien, que ustedes, profes y demás espectadores, se la vean y salgan motivados y con una percepción completamente diferente a lo que son, pero una nueva perspectiva para asumir el liderazgo. Entonces, ¿qué película tú podrías recomendar? Pues mira, Juan, me haces pensar en este momento sobre una película que es muy linda, tiene un valor inmenso, fue por allá como por el año 2008-2009, que se llama Invictus. Okay. Invictus es la historia de Nelson Mandela cuando Nelson sale de la cárcel y está en Sudáfrica y bueno, allá pasan muchas cosas en ese país. Él llega a ser el presidente de la República y siendo el presidente tiene un país polarizado, tiene un país dividido y él encuentra que el rugby es una excelente forma de unir al país. El deporte, de cerrar esa brecha que hay en el país. Y lo que hace es que busca a François Pinar, que es el coach, el dirigente del equipo, el capitán del equipo de rugby, y lo trae un equipo derrotado, iban en la mala, estaban perdiendo, y todo esto es una historia de la vida real. O sea, eso te iba a decir, no te todo estoy real. contando nada distinto a una historia de la vida real. Y él trae al capitán del equipo y lo reta y le dice, venga, yo quiero que usted de verdad impulse al equipo. Desde el liderazgo de Mandela logra realmente motivar al capitán, porque ya el equipo estaba en la mala, el equipo estaba perdido. Sí. Logra impulsarlo y bueno, no les voy a hacer spoilers, no les voy a contar pero qué pasa, recomendadísima. Pero es absolutamente recomendada. Ven dos estilos de liderazgo distinto, un estilo desde la visión, desde la estrategia, que es el de Nelson Mandela, un estilo desde la acción, que es el del capitán, la movilización de un equipo quebrado, un equipo acabado, un equipo desmotivado, y a dónde termina, pues tienen que verla. Ahí no, sí buenísima. Les dejo ese reto para que la vean. Hasta yo mismo me la voy a ver. Así, espero que así sea. Bueno, para cerrar, Marta, primero agradecerte por tu espacio, por brindarnos información. Siempre lo que debemos buscar y lo que buscamos en la pizarra táctica es traerles información para que todos podamos crecer como profes y todos podamos aprender día a día más. Entonces, nuevamente agradecerte, un espacio muy enriquecedor. Para todo el que esté escuchando, ojalá hayan tomado apuntes y aprendan de lo que es el liderazgo y esta perspectiva que por lo menos es la que cada día me convence más, que es de tratar al ser humano. Entonces, muchísimas gracias, Marta. A ti, Juan, por la invitación, y ahora que te estás despidiendo de tu público, que en su gran mayoría son profesores, yo también soy profesora y te quiero decir algo, nunca se les olvide que el que enseña aprende 2 veces. Totalmente. Entonces es una cosa maravillosa. Gracias por la invitación y fue un espacio muy enriquecedor para todos. Espero se suscriban, les haya gustado y nada, estén pendientes al próximo contenido de formación para todos ustedes y para mí.